un día, si el Señor permite, van a escuchar esta enseñanza. Mis amados hermanos, vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo número 1, versículo 18. Estamos llevando una serie titulada Doctrina Bíblica. Doctrina Bíblica. Y estamos entonces hablando de qué es un verdadero cristiano. Y es importante, hermanos, que revisemos una y otra vez el hecho de qué es un creyente. ¿Por qué, hermanos? Porque hoy en día se nos vende un cristianismo que no es. Hoy en día se nos vende un cristianismo falso, un cristianismo que realmente la Biblia no enseña. Pero la idea, hermanos, de estas enseñanzas es comprender por medio de la Escritura realmente qué es un cristiano. Primera de Corintios, capítulo número 1, versículo 18. Vamos a ir entonces, hermanos, Dios mediante, a Primera de Corintios, capítulo número 1, versículo 18. Vamos a leer la palabra y después oraremos. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Oremos. Señor, nuevamente estamos delante de ti en esta tarde, muy agradecidos, Señor, por darnos nuevamente el tiempo, por darnos la salud, por darnos la vida, para entender, Señor, la importancia de qué es un verdadero cristiano. Ayúdanos a través de tu palabra poder entender, Señor, y poder aplicar de la forma correcta. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Hermanos, hemos venido diciendo en las enseñanzas pasadas que de acuerdo con la Biblia, un cristiano es una persona que ha enfrentado auténticamente el problema de su propio pecado. Cuando decimos auténticamente es porque le ha permitido al Espíritu de Dios ser su ayudador. Y es interesante, hermanos, ver cómo solamente el Espíritu Santo es quien nos puede ayudar a nosotros a combatir este pecado. Y de allí, les recuerdo, observamos dos graves y grandes problemas. ¿Cuál es el primero? El problema de un expediente o archivo malo, ¿se acuerdan? Ese es el primer problema que el ser humano tiene. El segundo, un corazón malo. Ahora, siempre tenemos que recordar que nosotros tenemos un remanente de pecado que todavía está ahí y que es evidente que con la ayuda del Señor y su Santo Espíritu podemos nosotros ir quitando. Dijimos también, como punto número 2, que un cristiano verdadero es aquel que ha considerado seriamente el único remedio divino para el pecado. Y hace 15 días expresamos en primer lugar que solo existe un único remedio para el pecado. Y acuérdese que nosotros dijimos que esta declaración deja por fuera cualquier otra. ¿Por qué? Porque el único remedio divino para nuestro pecado es Cristo. Es la persona del Señor Jesús. Y aquí, hermanos, también hice dos aclaraciones. La primera es que la obra de Cristo es la única que eliminó la penalidad del pecado. La obra de Cristo, la perfecta obra de Cristo en la cruz. Y esa obra perfecta de Cristo en la cruz lo que hizo fue salvar al pecador de la condenación divina y además demostró la justicia del Dios Todopoderoso. Y esto, hermanos, lo vemos evidentemente y con mayor claridad
en el Nuevo Testamento, pero también el Antiguo Testamento nos muestra la sombra de lo que había de venir, que era una salvación por gracia. Y lo segundo es que Jesús, a través del sacrificio que hizo en la cruz del Gólgota, satisfizo la ira de Dios por el pecado de su pueblo. Y con este sacrificio, ¿sabe qué pasó? El Señor apaciguó su justicia. Y el Señor permitió además la reconciliación del hombre con Dios. Y aquí, hermanos, abro un paréntesis muy grande para decir que cuando hablamos de la justificación, lo que estamos diciendo realmente es que Dios declara justo al pecador redimido por la obra perfecta de Cristo, lo cual nos lleva a pensar que solamente la obra perfecta de Cristo puede redimir a un pecador. Le repito, solamente la obra perfecta de Cristo puede redimir a un pecador. Nada más, hermanos. Usted puede declarar lo que quiera, pero no va a ser salvado. Usted puede pagar, pero no va a ser salvado. Solamente la obra perfecta del Señor a usted lo puede salvar, y también a mí. El día de hoy, hermanos, estaremos viendo esta maravillosa enseñanza, porque realmente es maravillosa. Y esta enseñanza del día de hoy nos debe ayudar a comprender la importancia de las evidencias o de las marcas de alguien que realmente ha nacido de nuevo. Porque es que, mire, alguien que ha nacido de nuevo, alguien que dice ser un verdadero cristiano, debe tener unas evidencias, ¿cierto? Debe tener unas marcas claras. No es solamente ir por el mundo diciendo soy cristiano, sino que las marcas o lo aprueban o lo desaprueban como creyente. Por eso, hermanos, en esta tarde vamos a ver el segundo punto con la ayuda del Señor y de su Espíritu. Y el segundo punto es este, mire, el remedio de Dios para el pecado está centrado en la cruz sobre la cual Jesucristo murió. Le repito, el remedio de Dios para el pecado está centrado en la cruz sobre la cual Jesús murió. Dijimos que el primer remedio, ¿quién es? La persona, ¿cierto? De Jesucristo. Pero ahora vamos a mirar, hermanos, que este segundo remedio para el pecado está centrado en la cruz. Hoy pocos hablan de la cruz. Hoy a nadie le interesa la cruz. Y debemos decir, hermanos, que la cruz es importante en nuestra enseñanza. ¿Por qué? Porque la verdadera y santa predicación del mensaje del Evangelio está centrada en la cruz, que el apóstol Pablo le llama la palabra o mensaje de la cruz. Lo que en esta tarde vamos a ver, o voy a tratar de mostrarles de una forma muy resumida, es la teología de la cruz. La teología de la cruz para nosotros debe ser importante, hermanos, porque si nosotros decimos que amamos a Cristo, también debemos decir que entendemos el sacrificio de Cristo. Lo que ocurrió en la cruz ocurrieron muchas cosas. La predicación de la cruz, entonces, de acuerdo a lo que Pablo enseña, es locura a los que se pierden. Primera de Corintios 1:18, ya lo leímos, pero dice que el mensaje de la cruz es locura, ¿cierto? Pero locura ¿para quién? Para aquellos que van a ir al infierno, porque nunca quisieron entender ni quién era Cristo, ni qué era la cruz. Pero a los que se salvan, vea lo que dice Pablo en Primera de Corintios 1:18, esto es a nosotros. Mire que Pablo se incluye, es poder de Dios. Y es maravilloso entonces, hermanos, ver cómo el mensaje de la cruz
todavía sigue teniendo vigencia en este tiempo. Cuando usted predica el Evangelio, usted habla del Señor, ¿cierto? Pero también, como lo vamos a aprender en esta tarde, hable de la cruz, hable de ese momento tan maravilloso en la historia, porque es que en la cruz se parte la historia en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Cuando el apóstol Pablo fue a Corinto, y recordemos que Corinto era un centro de intelectualismo, pero no solamente de eso, sino también de filosofía griega pagana, el apóstol Pablo, según lo que la historia enseña y según lo que la Biblia dice, el apóstol Pablo no siguió sus patrones prescritos de una retórica, sino que el apóstol Pablo, ¿qué dijo? Mire conmigo Primera de Corintios 2, del 1 al 2. El apóstol Pablo dijo algo realmente importante. Allí en Corinto, donde la gente era muy intelectual, muy filosófica, muy pagana, el apóstol Pablo no se contaminó de esto, sino que mire lo que él dice. Primera de Corintios 2, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, mire que Pablo le escribe a los hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. ¿Sí lo está leyendo? Versículo 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a quién, a Jesucristo y a este crucificado. Entonces mire que ahí podemos ver el punto 1, el remedio para el pecado es Cristo, y el punto 2, el remedio para el pecado es la cruz de Cristo, porque en la cruz es donde se desarrolla nuestra salvación. Hermanos y amigos, es muy importante que en esta tarde reconozcamos que el remedio de Dios para el pecado y para el pecador está centrado en la cruz sobre la cual Cristo murió. Hoy en día, como le decía al principio, muchos hablan de Cristo, pero ¿sabe qué se les olvida? La cruz. ¿Y acaso usted alguna vez se ha preguntado todo lo que pasó en la cruz? ¿Alguna vez usted se ha hecho esa pregunta? ¿O solamente usted lee los textos y ya? En la cruz pasaron muchas cosas. El pastor Bud Parson escribe lo siguiente, abro comillas. Hacemos bien, dice el hermano, al enfocarnos en el amor de Dios demostrado en la cruz. Pero si no entendemos que la ira de Dios no es solo contra el pecado, sino también contra los pecadores, no podremos entender el amor de Dios por los pecadores. Si no entendemos de qué nos salva Dios, de la ira, del juicio y del infierno en la cruz, nunca entenderemos su misericordia. Si no somos confrontados con la miseria de nuestro pecado, no podemos descansar en su gracia asombrosa. Solo podremos empezar a ver lo que Dios hizo por nosotros en la cruz cuando comprendemos que nosotros y nuestro pecado fueron los responsables de que Jesús fuera a esa cruz. ¿Sí lo entendió? Lo que el hermano Bud Parson está diciendo es que Cristo no merecía haber ido a la cruz, sino que Él aplacó la ira de Dios, pero los que merecíamos realmente ir a la cruz éramos nosotros, porque nosotros sí pecamos, pero Cristo no. Sin embargo, hermanos, el Señor en la cruz nos salvó de la ira, nos salvó del juicio y sobre todo del infierno. No se debe pensar entonces de la cruz como una idea sencillamente abstracta o como un símbolo religioso.
Tampoco, hermanos, es comprarse una cadena con una cruz grande, amarrársela en una de sus manos o en el tobillo. No, esto simplemente se convierte en un símbolo religioso. Tampoco, hermanos, es tatuarnos la cruz de Cristo para que la gente diga, oh, qué cristiano que es. El significado de la cruz, amado hermano, es lo que Dios declara que significa, no lo que el hombre dice, sino lo que Dios dice a través de la Biblia. La cruz, entonces, fue el lugar en el que Dios, por imputación, apiló los pecados de su pueblo sobre su Hijo. Y usted tiene que entenderlo así. En la cruz, el Señor lo que hizo fue entregarle a Cristo o apilarle a Cristo sobre sus hombros todos los pecados de su pueblo. Mateo 1:21, para que usted lo anote allí. En la cruz, la maldición fue cargada sustitutivamente a través de Cristo. La maldición de la ley, la maldición que a nosotros nos afectaba, fue cargada a través de Cristo. Cristo tomó la maldición. Cristo se hizo sustituto. Es decir, nosotros no fuimos a la cruz porque el Señor tomó nuestro lugar. ¿Me comprende? Es importante que entendamos esto y que le digamos al Señor, gracias Padre, porque yo tenía que ir a la cruz a morir. Yo era el reo de muerte, pero fuiste tú quien tomó mi lugar. Por eso es una imputación sustitutiva. Observe lo que Pablo escribe en Gálatas 3:3. Vaya conmigo, si usted es tan amable, al libro de Gálatas, capítulo número 3, versículo 13. Le repito, Gálatas, capítulo número 3, versículo 13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros, ¿qué? Maldición. Gálatas 3:13. Y en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21, el apóstol Pablo escribe, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. 2 de Corintios 5:21. Para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué, hermanos? Justicia de Dios en él. Entonces, mire qué maravilloso. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo ¿qué? Pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Mire, hermanos, creo que esta va a ser una enseñanza donde nosotros vamos a aprender a que, además de hablar de Cristo, a partir de ahora hablemos de la cruz. Debo decir además, hablando de la teología de la cruz, que la cruz no es un símbolo nebuloso. Eso no es la cruz. Pero tampoco es un símbolo indefinible de amor desprendido. No, eso no es la cruz. Por el contrario, hermanos, cuando se nos pregunte qué es la cruz y qué pasó en la cruz, debemos decir con toda claridad que la cruz es el despliegue monumental de cómo Dios puede ser justo y aún perdonar pecadores culpables. Eso es lo que tenemos que decir. Que si vemos la cruz y aquel que fue colgado en esa cruz, y si nos arrepentimos por medio del mensaje único del Evangelio, podemos ser salvados. Dios
habiendo imputado los pecados de su pueblo a Cristo en la cruz, como ya le había dicho anteriormente, pronuncia juicio sobre su Hijo como el representante de su pueblo. Allí en la cruz, queridos hermanos, Dios derrama las copas de su ira sin misericordia, hasta que su Hijo clama a su Padre: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esto era la premonición de lo que Salmos 22, versículo 1 decía. David, escribiendo allí proféticamente, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Pero también Mateo capítulo 27, versículo 46, que es el texto, dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado, desamparado? Allí en el Calvario, hermanos, allí en el Calvario, Dios está demostrando en el mundo visible lo que está ocurriendo en el mundo invisible y espiritual. Cuando usted lee la escritura o ve un video donde en la hora novena, 3 de la tarde, el cielo se pone oscuro, es porque está ocurriendo algo en el mundo invisible y espiritual. Y es que el Señor está tomando todos los pecados antes de su muerte para mostrarnos delante de Dios como justos. Él cubrió los cielos con oscuridad total para dar a conocer a toda la humanidad que está sumergiendo a su Hijo en las más densas tinieblas de afuera, en el infierno que tus pecados y los míos merecían. Hermanos, lo que el Señor hizo en la cruz no fue cualquier cosa. Lo que el Señor hizo por ti y por mí, deberíamos nosotros llorar en agradecimiento por eso. Jesús en la cruz quedó suspendido con la postura, y le recuerdo la cultura de los romanos. Aquel que robaba o que mataba era llevado a una postura en una cruz como un criminal culpable. Cristo nunca fue culpable de nada. Cristo no era un criminal. Los criminales éramos usted y yo, y nosotros debíamos ir a la cruz. Pero Jesús queda suspendido y la sociedad solamente tiene un veredicto: fuera con este, crucifícale, entréguenle a la muerte. Y Dios no interviene. El Padre no intervino en ese gran momento, porque en ese gran momento, hermanos, el Señor estaba tomando todos los pecados nuestros para decirle al Padre: Padre, ellos son justos. Allí Dios Padre estaba demostrando en el teatro de lo que los hombres pueden ver, lo que Él está haciendo en el reino de lo que no se puede ver. Él está tratando a su Hijo, ¿sabe cómo qué? Como un criminal, como un reo, como lo peor. Dios Padre
está haciendo a su Hijo sentir en las profundidades de su alma toda la furia, toda la ira que estaba dirigida a usted y a mí. Maravilloso, ¿cierto, hermanos? Esta es la doctrina o la teología de la cruz. Por eso es tan importante que la verdadera y la santa predicación del mensaje del Evangelio esté centrado en la cruz. Si usted está aburrido o desanimado, es porque quizás usted va a ir al infierno. Pero no podemos estar desanimados por este mundo, porque este mundo es así. No podemos estar desanimados por algo que el Señor en su palabra no estimula o no nos dice que debemos preocuparnos. Hermanos, la ira de Dios se concentró en Cristo. Y sabe entonces, hermanos, doctrinalmente, ¿qué podemos ver en la cruz? Primero, vemos la expiación. ¿Qué significa esto? Jesús, al morir en la cruz, Jesús, al morir en la cruz, pagó el precio más alto, pero más alto, por los pecados del mundo, pero sobre todo por los pecados de su pueblo, permitiendo entonces que los pecadores se reconciliaran con Dios. Y esto, hermanos, se le conoce como la expiación. Dios expió los pecados a través de Cristo por medio de su muerte y permitió la reconciliación del ser humano con Dios. Pero también vemos allí la doctrina de la redención. Y cuando hablamos de la redención, o cuando hablamos de esta maravillosa doctrina, estamos diciendo que la muerte de Cristo liberó a la humanidad de la esclavitud del pecado, comprándola para Dios, lo cual significa que el Señor liberó a su pueblo de la esclavitud y nos compró a precio de sangre y nos limpió las heridas y nos sanó, y ahora somos dueños, o ahora somos mejor, o somos participantes de un mejor dueño, que es Cristo, porque el anterior que teníamos no era nuestro dueño real. En la cruz entonces vemos la doctrina de la expiación, la doctrina de la redención, pero también vemos la doctrina de la propiciación. Y cuando hablamos de la propiciación, estamos diciendo que la cruz es un sacrificio que satisface la santa ira de Dios. La cruz es un sacrificio que satisface la santa ira de Dios contra el pecado, haciendo posible, amados hermanos, que Él actúe con gracia, hablando de Dios, y que Él actúe con amor hacia su pueblo. La propiciación. La propiciación. Vemos también allí, hermanos, la sustitución, la doctrina de la sustitución, lo cual significa que Jesús tomó el lugar de la humanidad en el castigo por el pecado, y Él en la cruz del Calvario murió en lugar de aquellos que debían morir. Hermanos, qué maravilloso es entender que en la cruz no solamente vemos todo esto que les he nombrado, sino también vemos la doctrina de la justificación, y también vemos cómo Dios
a través de la muerte de su Hijo, aplaca su ira para que seamos salvados. Y además de eso, el Señor, por medio de la muerte de Cristo, ¿sabe de qué nos libera? Del infierno. Del infierno. Y espero, hermanos, que el próximo año podamos empezar a enseñar sobre el infierno, hermanos, y todas sus implicaciones. La obra de Cristo, ¿sabe cómo fue? Perfecta. Perfecta. Maravillosa. Clara. Gloriosa. Eterna. Sublime. Pregunto, hermanos, ¿Cristo debía morir en la cruz? No. Pero por amor a usted y por amor a mí, lo hizo. Hermanos, Dios nos ayude a entender entonces que el primer remedio, que es la persona de Cristo, lo entendamos y lo prediquemos. Pero que el segundo remedio para el pecado sea enseñarle a las personas no solamente la muerte de Cristo, sino los beneficios y lo que significa la cruz. Vamos a ver, hermanos, y vamos hoy a recordar algo muy importante. Es necesario que usted se arrepienta. Es necesario que yo me arrepienta. Es necesario que declaremos con nuestros labios lo pecadores que somos y lo necesitados que también somos delante de Dios. Y si alguien no tiene a Cristo en su vida, y si alguien desea entonces reconocer al Señor como su único y suficiente Salvador, debe arrepentirse, debe ir a Cristo, pero también entender que en la cruz sucedieron muchas cosas. Veamos las siguientes conclusiones. La primera, solo la obra perfecta del Señor Jesucristo en la cruz del Gólgota puede, o pudo mejor, puede no, pudo, satisfacer la ira de Dios por nuestro pecado y así ser reconciliados con el Padre. Le repito, solo la obra perfecta del Señor Jesucristo en la cruz del Gólgota pudo satisfacer la ira de Dios por nuestros pecados y así ser ¿qué? Reconciliados con el Padre. Lo segundo, hermanos, en la cruz observamos estas doctrinas: la expiación, la redención, la sustitución y la propiciación. Pero también vemos la consumación de la ira de Dios. Mis hermanos, que el Señor nos ayude, hermanos, y que usted pueda entender que la única forma en que usted puede demostrarle al mundo que es un verdadero cristiano es cuando usted realmente reconoce que el remedio que usted necesita para su vida es Cristo y la cruz. Póngase de pie, por favor. Y vamos a orar. Señor amado, una vez más estamos delante de ti, Señor. Una vez más nos presentamos agradecidos, Señor, por todo lo que tú has hecho en el día de hoy. Una enseñanza de la mañana, una enseñanza del mediodía y por esta maravillosa enseñanza doctrinal sobre qué es un verdadero cristiano. Ayúdanos a nosotros a entender que necesitamos a Cristo
que reconocemos que somos más que pecadores, pero que también en el Señor somos más que vencedores. Permítenos, Señor, ser levantados, ser guiados y ser bendecidos, Padre. Y permite, Señor, que nuestra vida realmente refleje lo que somos, cristianos. También oramos por aquellos que se pierden, aquellos que se pierden por la locura de la cruz. Señor, ayúdanos, guíanos y danos tu palabra. Permítenos, Señor, que hoy a las 7 de la noche nuevamente nos podamos encontrar para terminar, Señor, este tiempo tan especial. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, agradecemos a los hermanos y a los amigos que hoy se han conectado. Que el Señor les bendiga.